Política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Tras la victoria en la elección presidencial del pasado 1 de julio, una de las primeras cosas que hizo el ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue anunciar un plan de austeridad republicana de 50 puntos para ahorrar y combatir la corrupción. Es la suma de todas las acciones o de las principales acciones, pero de manera conjunta, que se van a llevar a cabo para combatir la corrupción y para que haya austeridad. Dicho plan contempla, entre otras cosas, acabar con los privilegios de la alta burocracia como seguros médicos, aviones y helicópteros privados, guardaespaldas, así como comidas, cenas o viajes pagados por contratistas. Además, contempla acabar con las pensiones de los expresidentes. Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados. Se venderá la flotilla de aviones y helicópteros. Solo quedarán los destinados a la seguridad, la protección civil y los que se ocupen para el traslado de enfermos. Se cancelarán las pensiones a los expresidentes de la República. No se viajará al extranjero sin autorización del secretario y la partida se reducirá al mínimo. Se suprimen todas las estructuras y programas duplicados. Pero uno de los puntos que ha causado rechazo entre diversos sectores de la alta burocracia es el siguiente anuncio. Yo voy a recibir 108, o sea, voy a recibir el 40% de lo que recibe actualmente el presidente Peña. Tenía yo intención de bajar un poco más, pero como ese va a ser el techo, hay funcionarios que están ahora trabajando en universidades, en empresas, están ganando esta cantidad y aunque tienen dimensión social y saben que es una gran oportunidad participar en la cuarta transformación de la vida pública de México, de todas maneras, tomé en cuenta esto. Lo mismo por ministros, diputados, senadores, porque los ministros ahora están recibiendo una cantidad mucho mayor que esto. Entonces, si yo bajaba más mi sueldo, se iba a resentir más. O sea que soy moderado, no soy radical. Legisladores del PRI, PAN y PRD manifestaron su desacuerdo con la medida. Por ejemplo, el priista Emilio Gamboa señaló que estaba de acuerdo con la austeridad, pero sin recorte a salarios de los legisladores, en tanto que la diputada electa del PAN, Patricia Terrazas, dijo que no era necesario bajar los sueldos y menos sin estudio ni estrategias previas. En este sentido, el diputado local de San Luis Potosí, de extracción perredista, Sergio Desfasiux, causó polémica con su enojo al expresar que si les reducen sus dietas a los funcionarios, solo les quedará la escoria. Te lo digo, o sea, quien se quede a trabajar en el gobierno por los salarios mínimos que requieran, pues será la escoria que se quedará a trabajar solo para el gobierno. Entonces, ¿no está a favor? No, claro que no. No puedes limitar a gente que tiene una capacidad extraordinaria para ello a decirle, ¿sabes qué? Pues vas a ganar 50 pesos, vive con eso. Eso no se puede. El Poder Judicial también manifestó su desacuerdo. Durante el Día del Abogado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, dijo que los altos salarios de los juzgadores no son privilegios inconfesables, sino que son necesarios para el servicio público. Las condiciones de seguridad, estabilidad, remuneraciones dignas y capacitación no son en beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de estos,
sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable, ineludible en un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos. Lo cierto es que nadie puede llamarse sorprendido, pues López Obrador lo dijo en plazas públicas de todo el país, no al fuero y privilegio de los altos funcionarios. Así es que dijo que su medida no se la sacó de la manga. Pues yo espero que haya comprensión, no engañé a nadie. En la campaña planteé todo esto, en las plazas públicas. No me estoy sacando nada debajo de la manga. López Obrador aclaró que su plan de austeridad republicana no solo se implementará en el gobierno federal, sino en los 3 poderes, a entidades autónomas para que todos ayuden a ahorrar y liberar fondos para el desarrollo. Afirmó que la austeridad tiene que ver con un asunto de principios y no necesariamente de medidas administrativas. Quédese en su programa Relieves, donde analizamos la viabilidad del plan de austeridad republicana de Andrés Manuel López Obrador. Del avión presidencial, estoy esperando la respuesta, estoy esperando la... Y si estoy ser populista, que me apunten en la lista. Sí, a mí también lo que me preocupa es que sí se vayan... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Relieves. Estamos escuchando esa música de fondo de mi compañero Manuel Mora, una canción como la voz de Andrés Manuel López Obrador que decía así: yo soy populista, que me pongan en la lista. Bueno, en Cuba también se cantaba esa canción cuando recién triunfó la revolución cubana, decían: si Fidel es comunista, que me pongan en la lista. Pero bueno, es mera anécdota por la tonadita que puso mi compañero Manuel Mora por este reportaje introductorio. Le agradecemos el que lo haya realizado. Y bueno, yo le doy las muy buenas noches y la bienvenida a una emisión más de su programa Relieves. Mi nombre es Carlos Calzada y le recuerdo que su participación es muy importante, por lo que le invito a marcar nuestra multilínea 4155-1060, en la cual pues usted podrá llamar para expresar sus opiniones sobre este programa. También puede escucharnos en vivo a través de nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx, la aplicación para teléfonos inteligentes Radio Educación y en nuestro perfil de Facebook Relieves 1060 AM. Como escuchamos en el reportaje de mi compañero Manuel Mora, esta noche abordaremos el tema del plan de austeridad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En días pasados, quien será el titular del Ejecutivo presentó un plan de 50 puntos para terminar con la corrupción e imponer la austeridad como norma en su gobierno. Entre los puntos que han causado polémica se encuentran el que ningún funcionario podrá ganar más que el presidente, así como la eliminación de los privilegios de la alta burocracia. Y bueno, esta noche para hablar sobre este tema me acompaña en Relieves y doy la bienvenida a la licenciada Liliana Ruiz, investigadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Liliana, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches, saludos a ti y a tu auditorio. Gracias, y también doy la bienvenida, y siempre es un gusto recibirlo aquí en Radio Educación, al doctor Jaime Cárdenas, jurista y constitucionalista, y también fue exconsejero del Instituto Federal Electoral. Doctor Cárdenas, como siempre, un gusto. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues muy bien, Liliana, ¿qué porcentaje del Producto Interno Bruto actualmente representa la alta burocracia y la corrupción en México? Siempre se han manejado estas cifras de todo lo que representa la corrupción para el Producto Interno Bruto y bueno, también los costos que tiene la alta burocracia. De hecho, leía que México es el segundo país latinoamericano con la alta burocracia mejor pagada de toda esta región del mundo, solo después de Colombia, ¿no? Somos la alta burocracia es la segunda mejor pagada aquí en América Latina. ¿Qué porcentajes qué representa la corrupción y estos elevados gastos de la alta burocracia en nuestro país? Mira, Carlos, sin duda lo que se gasta en términos de sueldos y salarios y prestaciones para los empleados del gobierno y los servidores públicos representa un costo alto para el erario. Más o menos yo te podría decir que el rubro de servicios personales son alrededor de 400,000 millones de pesos pues al año, y efectivamente pues es uno de los capítulos de gasto más altos,
¿no? Entonces, obviamente esto incluye todo, sueldos y salarios de todos los trabajadores en el gobierno, incluye prestaciones de todo tipo, ¿no? Entonces, y pues efectivamente, Carlos, en lo que nosotros hemos observado en México Evalúa, que sabes que nosotros tenemos un tiempo analizando el tema de gasto, de presupuesto, de finanzas públicas, pues cuando tú, en este programa que vamos a hablar de austeridad, pues evidentemente que se requieren realizar cambios en la forma en la que estamos manejando el gasto. La austeridad, Carlos, es uno de ellos. Nosotros, yo te puedo decir que en el análisis que hacemos, de manera recurrente observamos que conceptos de gasto, partidas de gasto que no son considerados prioritarios, presentan aumentos durante el ejercicio. Es decir, como tú sabes, el gobierno federal propone un presupuesto y ese presupuesto lo aprueba el Congreso y no se respeta. Claro. Nosotros observamos modificaciones importantes y muchas veces en rubros que preocupan, que se modifican a la alza. Y otros rubros que son prioritarios están estancados o presentan disminuciones. Y un ejemplo muy importante de es el gasto en inversión física. Por ejemplo, ¿no? Hemos observado en este sexenio que ha caído el gasto en inversión física. En 2012, cuando empezó el sexenio, era 4.3% del PIB y ahora anda en 2.6% del PIB. No, entonces, nosotros cuando vemos estos comportamientos en el gasto, a la conclusión a la que llegamos es que la calidad del gasto se ha deteriorado. Y evidentemente necesitamos tomar medidas para mejorar la calidad del gasto. Y después más adelante en el programa te voy a decir que la austeridad sí es importante, pero no es suficiente. Y te voy a explicar ¿por qué no es suficiente? Efectivamente. Sí. Doctor Jaime Cárdenas, el hecho de que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente de la República, estos famosos 109,000 que han causado tanta polémica en algunos sectores, en la Corte, algunos senadores, diputados que, bueno, incluso han dicho, mejor nos dedicamos a robar si nos bajan el sueldo a esos niveles. ¿Qué ahorro representaría? ¿De cuántos millones estamos hablando al rasar este tope de sueldos para las altas burocracias? Depende de lo que comprendiera, ¿no? Si comprende las prestaciones, los salarios, por ejemplo, el rubro de seguros de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada, las cajas que se llaman de ahorro. Pues yo creo que estamos hablando, tal vez la doctora de México Evalúa lo sabrá mejor que yo, pero estamos hablando de unos 60,000 millones de pesos, más o menos. Pero son otros rubros. Mira, por ejemplo, ahora que tú le preguntabas a ella en torno al costo que representa la alta burocracia del país, hay otros gastos superfluos o que no son trascendentes para la vida nacional. ¿De qué gastos hablamos? Estoy hablando, por ejemplo, del gasto en publicidad gubernamental. Es conocido que durante el sexenio de Peña Nieto, en los 6 años, a nivel federal, a nivel de presidencia, se gastaron cerca de 60,000 millones en publicidad, millones de pesos. Y a eso podríamos sumar el gasto de los gobernadores en publicidad gubernamental, de algunos alcaldes de municipios importantes del país. Entonces, imagínate lo que implica el gasto en publicidad gubernamental. ¿Qué tan trascendente o qué tanto de utilidad social, pública, tiene el gasto en publicidad gubernamental? Otro gasto que se incrementó muchísimo en el sexenio de Calderón y en el de Peña fue el gasto en materia militar, en seguridad, ¿no? Hace unos días vimos una noticia o la leímos en la prensa de la compra del gobierno mexicano de misiles a empresas norteamericanas. ¿Para qué quiere el gobierno mexicano misiles y torpedos que ha adquirido la Secretaría de Marina? Entonces, lo que se requiere, sí, coincido con ese planteamiento, no es solamente austeridad, que es importante. Ahora yo explicaré por qué, o daré mis razones, pero se requiere también reorientar el gasto público hacia lo que sea socialmente importante para la mayoría de la población
tanto el gasto pues en obra pública, en inversión física, pero también en otros rubros, ¿no? El gasto, por ejemplo, en educación, en salud, en vivienda, en alimentación, en acceso al agua, en infraestructuras básicas, en transporte público. Ahí el gasto, a esos rubros, el gasto debería o debiera estar reorientado. Hay que reorientar el gasto público. Entonces se va a tomar dinero de las altas prestaciones de los servidores públicos, de sus privilegios, para reorientarlo al gasto social, pero no solamente en cuanto a prestaciones de los altos servidores públicos, sino revisar con mucho cuidado el resto del presupuesto para saber qué gasto es importante o tiene un impacto social y cuál no, y lograr pues recursos para lo que es fundamental, que al final de cuentas lo fundamental son los derechos pues de los ciudadanos, sus derechos sociales, sus derechos económicos. En este sentido, doctor Cárdenas, presidente, el marco legal que dicen los ministros de la Corte que no se les puede bajar el sueldo. ¿Cómo está este asunto? Porque ellos insisten en que no se les puede bajar, ¿no? Hay una discusión entre dos artículos de la Constitución, el 94 y el 127. El 127 fue un artículo que se reformó en el año 2009, fue a propósito de una iniciativa del legislador, que en esa época era legislador, Pablo Gómez. Fue respaldada por los grupos parlamentarios, se aprobó a nivel constitucional, nunca se aprobó la ley secundaria de 2009 para acá, y ese artículo es el que dice que nadie puede ganar más que el presidente. Pero por otro lado tenemos el artículo 94 de la Constitución. Ese artículo 94 de la Constitución recoge un viejo principio del derecho norteamericano, que también estuvo en la Constitución del 57, que dice que los jueces durante su encargo no pueden ver reducidos sus emolumentos o sus prestaciones. Entonces los ministros fundamentan la imposibilidad jurídica de reducirse los salarios con fundamento en el artículo 94, que señala que no pueden reducir sus emolumentos durante su encargo, y los opositores a los ministros en el 127. Existe ahí una pues colisión de principios jurídicos. El tema es que la Corte, esto tendría que ser resuelto por un tribunal, pero la Corte no puede ser tribunal de su propia causa. Claro. Entonces esto tendrá que resolverse por otras vías. Una vía puede ser una reforma al artículo 94 que haga el constituyente permanente y que elimine ese párrafo, o que los propios ministros decidan aplicar el artículo 127. Sé que algunos ministros piensan así, claro, es la minoría, señalando que primero es una norma posterior, es una norma que comprende, porque cuando se reformó el 127, también comprendió a los ministros, a todos los altos funcionarios del Estado. Y lo que dice el 127 es que los nombrados antes del 2009 conservarían sus prestaciones, pero los altos funcionarios de los tres poderes de órganos autónomos, nombrados después de la entrada en vigor de la reforma del 127, ganarían menos que el presidente de la República. No había suscitado problema la aplicación del 127 por dos razones: por la ausencia de una ley secundaria, de una ley reglamentaria, y porque el presidente de la República, pues los presidentes que hemos tenido del 2009 hacia acá, no habían dicho que su sueldo no iba a ser superior, o no podía pasar de 109,000 pesos al mes. Ahora pues sí hay un problema. Yo creo que los ministros tendrán, como cualquier otro servidor público de los otros poderes y de los órganos autónomos, que ajustarse al 126, y en su momento lo que llamamos el constituyente permanente tendrá que derogar el párrafo del artículo 94 que señala, o darle otro sentido al artículo 94 que señala que durante su encargo no pueden ver disminuidos sus prestaciones, sus salarios, los ministros. Pues sí se ve algo complicado, ¿no? Se ve complicado, pero yo creo que la presión social, la presión de las ONGs, del mundo académico, va a ser muy fuerte,
y tendrán que asumirlo. Va a ser algo doloroso, tendrán que aceptarlo. Pero si se negaran, o sea, que dijeran, no. Si se negaran, bueno, pues el poder político tiene la vía de la reforma constitucional, es aprobación de 2/3 partes de cada una de las cámaras, más la aprobación del 50% más 1 de las legislaturas locales, y pues modificar el artículo 94, y ahí sí no tendrían para dónde hacerse los ministros. Perfecto. Liliana, estábamos platicando precisamente, íbamos a comentar que sí es necesaria la austeridad, pero no es el tema único, ¿no? Para lograr un saneamiento de estas finanzas. Y antes una pequeña pregunta, mencionabas el asunto de la caída de la inversión en el Producto Interno Bruto. ¿Cuánto es el rango más o menos que consideran organismos como la OCDE y eso, de que se debe dar de inversión en infraestructura, más o menos del PIB? No sé si tengas el dato. Y bueno, y si nos comentas, además de la austeridad, ¿qué más se necesita? No es solamente austeridad. Sí, Carlos, bueno, mira, en el tema de inversión creo que más o menos sería el doble de lo que estamos invirtiendo actualmente en México respecto al PIB, ¿no? Y bueno, y en el tema de la austeridad, ¿por qué no es suficiente? Es porque, ¿para qué nosotros queremos austeridad? ¿Para qué queremos recortar el gasto? ¿Para qué queremos disminuir ciertos rubros? Bueno, la idea es, el objetivo es pues contar con recursos que nos permitan mejorar el bienestar de la población. Estos recursos canalizarlos para otro lugar. Pero con estas medidas de austeridad nadie nos garantiza que esos ahorros que generemos y esos recursos que generemos se van a gastar bien. Nadie nos garantiza que ese dinero va a estar libre de desvíos y va a estar libre de corrupción. Entonces, en el fondo, Carlos, si nosotros no modificamos también las reglas del juego y fortalecemos a las instituciones que son las encargadas de tomar las decisiones en materia de gasto público, de poco va a servir la austeridad. Si no modificamos cómo están funcionando las cosas actualmente. Y hay varios ejemplos. Por ejemplo, actualmente, como te comentaba, se aprueba un presupuesto y se termina gastando otro. El doctor mencionó algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos en los que sucede esto, en rubros de gasto no prioritario. Nosotros hemos observado, por ejemplo, que pasa esto en la partida de aguinaldos y gratificación de fin de año, en la partida de viáticos y servicios de traslado, y en la otra partida que se llama subcontratación de servicios con terceros, que no son gastos prioritarios. Entonces, o por ejemplo, también hemos observado que durante el ejercicio se aumentan los recursos a programas presupuestarios que no tienen reglas de operación. Y esto es muy grave porque si un programa presupuestario no tiene reglas de operación, quiere decir que no tiene claro cuál es su objetivo de existir, no tiene un diseño, no tiene una población beneficiaria clara tampoco, no tiene reglas de asignación de los recursos, y estos programas se prestan al uso político. Y clientelar, ¿no? Y clientelar. Entonces, observamos estas contradicciones en el presupuesto. De repente vemos que los rubros que aumentan en su presupuesto son este tipo de programas que no tienen reglas de operación y lo aumentan de manera recurrente y de manera cuantiosa. Estos programas me refiero concretamente a lo que en México Evalúa hemos estudiado, que son los programas del ramo 23, especialmente los que no tienen reglas de operación. Entonces, si nosotros no modificamos las reglas de tal manera que se garantice que los recursos van a llegar a donde tienen que llegar, de poco va a servir estas medidas de austeridad. ¿Y qué tendríamos que empezar por hacerlo? Fortalecer a las instituciones. ¿Y cuál es una de las instituciones clave que toman decisiones de gasto? Pues el Congreso. El Congreso actualmente es partícipe de las decisiones discrecionales y de las decisiones poco informadas. El Congreso no está haciendo su rol como contrapeso. Y te voy a poner el ejemplo más típico. El Ejecutivo, el Gobierno Federal le envía al Congreso una propuesta de deuda y el Congreso la aprueba sin analizar y sin pedir rendición de cuentas de en qué se va a analizar esa deuda, con toda claridad. Entonces, se está permitiendo, el Congreso permite que el gobierno federal aumente su deuda sin saber para qué la vamos a utilizar. Entonces, tenemos que fortalecer a las instituciones involucradas en la toma del gasto, en esta decisión, en la decisión de gasto, y una de ellas es el Congreso.
Bien, en ese sentido, doctor Cárdenas, presidente del Congreso, ahora que presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando asuma el poder en diciembre, pues va a tener la mayoría en ambas cámaras, habrá una mayoría. ¿Cómo lograr precisamente que el Congreso sea el contrapeso, como dice Liliana? Tenemos esta situación de que podría presentarse de un apoyo total del Congreso al ser mayoría de Morena y de la coalición que apoya a Morena y a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lograr entonces que sea un contrapeso real el Congreso ante esta situación? Sí, ahí solamente lo que nos queda es pensar en la buena fe de los legisladores de Morena, del PT y del PES, ¿no? Que serán mayoría y podrán aprobar el presupuesto, la deuda, la cuenta pública, en fin, todos esos instrumentos financieros. Yo creo que tiene que haber mucha presión social, ¿no? Para que los legisladores en la Cámara de Diputados tengan que hacer lo que deben hacer. Es importante, en México no hemos entendido lo que es el poder legislativo. Cuando pensamos en el poder legislativo, creemos que el poder legislativo solamente aprueba leyes, reformas a la Constitución, pero el poder legislativo, pues, en las democracias, en los sistemas consolidados democráticamente, tiene otras funciones muy importantes que en México no realiza bien. Una de esas funciones es lo que se llama el control, ¿no? El control del gasto público, vía la Auditoría Superior de la Federación, el control de la deuda, el control de la cuenta pública. Cuando yo, por ejemplo, he sido legislador, ¿no? He sido diputado, y yo recuerdo que los temas de presupuesto pasaban de noche. Tú sabes que esas sesiones son casi de madrugada, sí, cuando se aprueba el presupuesto. Claro. Las cosas importantes no son tratadas. Hay temas, por ejemplo, como lo que se llama el presupuesto de gastos fiscales, que es lo que el Estado o el gobierno deja de recaudar por dar subvenciones, estímulos, ¿no? Por ejemplo, ahí también tendríamos que revisar qué subvenciones, qué estímulos están justificados y cuáles no. Eso tiene que ver con lo que decías tú del ramo 23, ¿no? Que bueno, esos programas sin reglas de operación, evidentemente ese dinero, esos recursos van para el gasto electoral, ¿no? Es un gasto clientelar. Y son programas de subsidios. Son subsidios, entonces es gasto fiscal que debiera controlarse. Toda esa parte del control no ha sido entendida por el Congreso mexicano. Yo recuerdo, por ejemplo, parte de los instrumentos de control, además de los presupuestales, están las comparecencias de los funcionarios. Pero un funcionario puede mentirle al Pleno de la Cámara o de las cámaras o de las comisiones y eso no trae aparejada consecuencia jurídica alguna. En un país democrático, un secretario de Estado o ministro que le miente a los congresistas, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Europa, eso puede acarrear su destitución, claro, como su destitución como secretario o ministro. Entonces, los instrumentos de control de la Cámara de Diputados son muy débiles. Por ejemplo, las dos cámaras pueden crear comisiones de investigación, pero te acota la propia Constitución y te dice, las comisiones de investigación solamente pueden aprobarse para organismos públicos, para fiscalizar organismos públicos descentralizados, pero no para dependencias centralizadas. O el tema de la pregunta parlamentaria. Yo, por ejemplo, cuando fui legislador, yo y algunos compañeros del grupo parlamentario donde estaba, enviábamos pregunta parlamentaria por escrito. La Constitución dice que los funcionarios de la administración pública tienen 15 días para contestarte, pues pasaban los 15 días, no te contestaban, te mentían. En fin, los instrumentos de control del Congreso mexicano son muy débiles y los propios legisladores hemos hecho poco o se ha hecho poco para fortalecer esos instrumentos de control. Entonces, la pregunta concreta que me hacías, ¿y qué va a hacer Morena? Pues si va a tener la mayoría, pues van a hacer todo lo que les pida López Obrador o el secretario de Hacienda Ursúa. Pues eso es lo que tenemos que evitar,
los medios de comunicación, la sociedad, las ONGs, el mundo académico. Oiga, no, ustedes dijeron en su campaña que iban a reorientar el gasto a lo social. A ver, ¿cuánto va a ir cómo van a quitar el gasto en seguridad, en comprar misiles a los Estados Unidos y torpedos y armamento sofisticado para el ejército? ¿Y cómo van a orientar ese gasto hacia lo social, a la educación, a la salud? ¿Qué van a hacer? Tenemos que ser muy, muy exigentes con esta aprobación del gasto y no dejar que las inercias continúen en este gobierno, ¿no? Se supone que se votó por López Obrador para que hubiera un cambio, no para que todo se mantuviera igual. Exactamente. En estos momentos establezco de comunicación vía telefónica con Jesús Cueva, que es vocero del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, pues a platicar aquí sobre este asunto del plan de austeridad. ¿Cuál es la viabilidad que se tiene? O sea, ¿qué tan viable es llevar a cabo este programa de austeridad? Y bueno, aquí nos decía Liliana Ruiz de México Evalúa, no solo es el asunto de la austeridad, sino también cómo todo ese dinero que se empieza a ahorrar realmente se va a destinar, y vamos a saber que se va a destinar a lo que han dicho de programas sociales, educación, infraestructura. ¿Qué tan viable es y cómo se va a lograr que realmente haya transparencia en el manejo de los recursos, Jesús? Bueno, en primer lugar, la austeridad de la que se refiere Andrés Manuel López Obrador y Morena es una austeridad del gobierno, de gastos suntuarios, de gastos de operación, de duplicidad de funciones y de evidentemente que hay un despilfarro enorme y mucha discrecionalidad. Eso se va a acabar. Ahora, eso va a generar ahorros para promover y para poder financiar programas sociales, programas de productividad y de inversión productiva, digamos, de infraestructura y demás. ¿Cómo va a saber la sociedad que ese dinero que se está ahorrando se va a destinar? Pues va a ser transparente, no solo a través del Congreso y de la transparencia misma del gobierno a la que está obligado por ley, sino también porque donde se va a ejercer el presupuesto, en las comunidades, en las regiones, pues ahí se van a hacer ejercicios democráticos de conocimiento de las obras que se piensan hacer, y también va a participar la gente en el diseño de las políticas públicas regionales, de tal manera que el ejercicio del gasto público no solo va a ser transparente, sino va a ser en tiempo real, y la gente, la supuesta o presunta beneficiada, va a poder opinar y va a poder fiscalizar y va a poder vigilar la ejecución de las obras y del ejercicio del gasto público. Es algo nuevo. Esto, digamos, podríamos sintetizar lo que es austeridad con mayor democracia y transparencia, es quizá la fórmula que pudiéramos señalar. Liliana Ruiz te quiere hacer una pregunta, Jesús. Adelante. Bueno, en este sentido, me parece bien que sea este tema de austeridad combinado con participación ciudadana y con mayor fiscalización. Es parte de lo que se requiere hacer, que es fortalecer a las instituciones. ¿Y cuáles son estas instituciones, Carlos, también, y Jesús? Los contrapesos en la toma de decisión. No nada más para esta administración, sino para todas. Lo que nosotros hemos observado en todos los países, no nada más en México, es que los políticos y los funcionarios, cuando están en un cargo gubernamental, tienen una visión de corto plazo. Ellos no tienen los incentivos para ver por los impactos y consecuencias de sus actos en el largo plazo, y tampoco en las finanzas públicas. En general hay incentivos, que es lo que ha pasado en nuestro país, en esta administración y en otras, para aumentar el déficit, gastar más de lo que son nuestros ingresos y ir aumentando la deuda. Entonces, no sé, lo que nosotros como organizaciones de la sociedad civil, México Evalúa y otras organizaciones estamos proponiendo es establecer un consejo fiscal. Otros países así han encontrado la solución para monitorear que efectivamente se cumpla lo que se dice en materia de finanzas públicas. Alguien más que monitoree y que realmente verifique el cumplimiento. Ahora, ya tenemos el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la Cámara de Diputados, pero no tiene el diseño adecuado para ser un verdadero vigilante del gasto. ¿Y cuál es el diseño adecuado? Hay dos características fundamentales. Tiene que tener voz en el debate público y tiene que ser apartidista. No tiene que estar sujeto a la intervención de los partidos políticos. Actualmente sí está sujeto a la intervención de los partidos políticos.
Entonces, bueno, yo le preguntaría a Jesús, ¿qué opina de estas dos características que debe de tener un verdadero Consejo Fiscal para realmente garantizar y darle credibilidad a las decisiones de política fiscal? Bueno, primero que el supuesto sobre el que partes, pues sí se refiere a una experiencia que justo la gente rechazó el 1 de julio, que es el excesivo gasto gubernamental sin control, la discrecionalidad que permite la corrupción y el endeudamiento del país, que ya alcanza niveles alarmantes de casi el 50% del Producto Interno Bruto. Claro que aquí había que decir que Andrés Manuel se ha comprometido, y el gobierno entrante, a que va a haber 0 déficit fiscal y 0 endeudamiento. O sea, no se va a contratar deuda. Justo por eso también el tema del aeropuerto tiene que ver con esta discrecionalidad en la que se firman contratos y se, digamos, indexan las finanzas públicas a futuro. Entonces, yo creo que eso se tiene que acabar. Y estamos de acuerdo, tiene que haber una participación ciudadana adecuada. A veces los organismos autónomos, ciudadanos, no resultan tan autónomos de los poderes fácticos, porque tampoco los ciudadanos que también tienen filias y también tienen una opinión política, y luego sucede que a veces se privilegia a los ciudadanos y termina siendo colonizado por los poderes económicos o políticos o por los poderes fácticos. Entonces yo creo que hay que encontrar una fórmula que sin duplicar funciones, quizá a través del Congreso se pueda crear esta figura, aunque dependa del Congreso, no tenga la configuración de buscar un procedimiento que le garantice la imparcialidad en su nombramiento y que no sea partidista, para que no termine siendo como el INE de hoy, que siendo una institución ciudadana termina siendo nombrada por los partidos y, bueno, fruto también de la disputa entre los partidos. Bien, pues yo te agradezco muchísimo, Jesús Cueva, vocero del equipo de transición, por estos minutos para platicar con nosotros aquí en Relieves, presente sobre este tema de la austeridad, que es uno de los puntales de la plataforma de Andrés Manuel López Obrador, que entrará como presidente el próximo 1 de diciembre. Te agradezco muchísimo, Jesús. Bueno, muchísimas gracias. Solo diría que en este caso, por la lucha contra la corrupción y a favor de la austeridad, el gobierno que entra será un aliado de la sociedad, no un enemigo, ni un adversario, ni un obstáculo. Vamos a ser transparentes y a convocar a la sociedad a participar. Y si hay que crear alguna instancia, pues seremos atentos y abiertos a cualquier propuesta. Perfecto, pues así debe de ser sobre todo en áreas de la transparencia, que es uno de los grandes, una de las partes donde más cojeamos los mexicanos, ¿no? La transparencia no es algo que se nos dé mucho. Pues te agradezco muchísimo, Jesús, y que tengas muy buena noche. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Yo los invito ahora a escuchar el siguiente reportaje de mi compañero Manuel Mora. Comienzan a llegar las primeras llamadas. Ahorita le vamos a dar precisamente lectura para comentarlas con nuestros invitados, con Liliana Ruiz y con el doctor Jaime Cárdenas. Regresamos en unos minutos. A pesar de que los altos funcionarios del actual gobierno, diputados y senadores, así como uno que otro funcionario despistado han manifestado su desacuerdo con la reducción de salarios que plantea Andrés Manuel López Obrador, quienes sí están de acuerdo con la medida es la gente de a pie, sobre todo profesionistas que ganan un promedio de 11,000 pesos de salario mensual, muy lejos de lo planteado para altos funcionarios y que han visto cómo ese poco dinero se les ha ido en este sexenio con la inflación. En una vuelta por las calles, el equipo de Relieves entrevistó a la gente y encontró los siguientes comentarios. Me parece que era justo, ya desde hace mucho tiempo la ciudadanía, estábamos esperando algo así, una iniciativa, por lo menos ahora hay que ver si de qué forma se va a aplicar y que todos lo apliquemos. Yo creo que, no es normal que un funcionario, por ejemplo, del INE o de una diputación o así, gane al año más de 500 millones, creo que eso es algo, sí tienen un trabajo importante, porque representan al país y a la población y al pueblo y lo que quieras, pero imagina un maestro que tiene, igual sí tiene su carrera y todo, pero tiene una responsabilidad más, porque le toca educar a niños y solo percibe un sueldo de, si estoy exagerando, tengo entendido, como de 5,000
exagero creo, al mes. Yo creo que eso es bueno si los recursos se van a destinar a los programas que él que ha propuesto en su campaña. Las políticas son interesantes, están basadas en la reestructura del poder ejecutivo en cuanto a sus diferentes direcciones, subdirecciones, direcciones adjuntas, donde la verdad en los gobiernos de Fox y Calderón, también en el de Peña, pero fue más en Fox y Calderón, hicieron uso de esas plazas como quisieron, a personas de puestos de capacitación muy baja, les dieron una dirección general que gana 80,000 pesos. Entonces, la reestructuración no es mala idea. Además, mover las secretarías a otro estado, más allá de una cuestión de congruencia, de que la Secretaría de Pesca esté en un lugar donde se pueda pescar, disminuye los costos del gobierno, porque las rentas en la Ciudad de México son increíblemente caras y el gobierno renta muchos edificios. Por lo tanto, pues sí se puede obtener bastante dinero de ahí. La verdad no estoy muy enterada de en qué consiste su proyecto de austeridad, pero me parece una medida justa reducir los salarios a diputados y senadores, ya que pues no alcanzará a solventar todo lo que ha prometido, pero es una medida justa para el resto de los mexicanos. Actualmente, de acuerdo con el INEGI, el gobierno tiene casi 6 millones de burócratas, de los cuales 1 millón serían altos funcionarios que de 2003 a 2016 han costado 18,087,797 millones de pesos, de acuerdo con información del diario electrónico. Sin embargo, la alta burocracia se incrementó en 20.32%, sumando cada año en promedio más de 75,000 funcionarios en sus filas. El crecimiento tuvo mayor énfasis durante el sexenio de Felipe Calderón, que concluyó con 649,503 burócratas más, seguido por el de Enrique Peña Nieto con 206,923. Esto hace pensar a algunos académicos que la burocracia en México está inflada sin ser funcional. Sin embargo, advierten que sanar la cuenta pública no demanda solo reducir el gasto, sino volver más eficiente la administración pública federal, lo que implicará generar estímulos por mérito, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, además de generar contrapesos reales al Ejecutivo Federal. Continúe con su programa Relieves, donde analizamos la viabilidad de las acciones de austeridad republicana propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Comuníquese con nosotros a través de redes, a Relieves 1060, en Facebook o al 4155 1060. Perdón. Gracias a Manuel Mora por su reportaje. Comienzan a llegar las primeras llamadas. Vamos a darles lectura para platicarlos con nuestros invitados. Dice Ana Elena Fernández de Tlalpan: señores tan cínicos, lo que se escucha en el reportaje, ¿no les parecen los sueldos? Si no les gusta, pues que renuncien y que se vayan a otros 50 trabajos que seguramente tienen por tener mentes brillantes. Las mentes brillantes se hallan en Harvard o en la NASA. Sugerencia a esas mentes brillantes que se vayan a países del primer mundo para que cobren los salarios que ahí se pagan, ya que en ningún país del primer mundo pagan los salarios tan buenos como los que hay aquí. Manuel Munguía de Iztapalapa: saludo a la mesa tan memorable. Todas las cosas no cambian y acaban por morir. Aún no entienden en el Congreso de la Unión y como Gamboa Patrón dicen cínicamente que es imposible que diputados y senadores sigan adelante sin un fuero cuando no han utilizado para enriquecerse, robar, lacrar y lucrar en negocios sucios con sus cómplices de la oligarquía. Quieren seguir humillando al pueblo negándose a renunciar a un fuero que mañosamente ha utilizado para ultrajar a la nación y sin embargo se les acabó, aunque protesten y pataleen. Un nuevo México está naciendo y ya no se consentirán los abusos a los que los inmundos neoliberales están acostumbrados. No toman nota
y en cuenta a los derechos humanos, el gran endeudamiento que asciende al 50% del PIB y sobre todo el desperdicio de recursos que ya mandaron, y ahora el pueblo es el único que manda. Gustavo Borja, de Benito Juárez. En primer lugar, decir que estoy de acuerdo con que se le disminuya los altos privilegios a la alta burocracia, pero puedo preguntar, ¿también van a disminuir los privilegios a los empresarios? ¿Sí van a pagar impuestos justos? ¿Van a continuar la superexplotación de los trabajadores? ¿Va a aumentar el salario mínimo en una dimensión justa? Según yo, en un 400%. Tenemos a Ricardo Rosano de Gustavo Madero. Dicen que nadie puede sentirse engañado por la disminución de los privilegios de la alta burocracia, puesto que así lo pregonó López Obrador en su campaña, pero desde hace años y también en la campaña, Obrador manifestó su decisión tajante de cancelar el aeropuerto de Texcoco y ya se echó para atrás. Se han reunido y consultado distintos grupos empresariales, pero nunca se ha acercado siquiera a los pueblos originarios de Texcoco. Y ahora quiere poner una consulta donde otros decidirán sobre los derechos y tierras de los texcocanos. En este caso, ¿hubo o no engaño? ¿Por qué ustedes nunca han invitado a la gente que se opone al aeropuerto? De hecho, sí han venido los pobladores de San Salvador Atenco, han venido a Relieves en varias ocasiones, no solo en una. Exacto, los macheteros. Y Francisco Gutiérrez de Iztapalapa dice: reducir sueldos y prestaciones a la alta burocracia no es un favor que se hace al pueblo, sino un ajuste reclamado desde hace años. Esto está causando malestar en la cúpula del poder y seamos previsores para estar integrándonos a la sociedad en grupos especializados para crear, planear, materializar y consolidar. Esto puede ser la pauta para este y otros gobiernos. Y bueno, por el Messenger del Facebook, una compañera, la señorita Suku Mejía, nos pide por favor si podemos difundir. Es la señorita Marisol Aguilera Romero, que está perdida desde el viernes pasado en Naucalpan. Si alguien de ustedes la conoce o la ha visto, por favor si se pueden reportar con Suku Mejía o Eduardo Águila. Ellos tienen sus perfiles en Facebook y bueno, me pidieron por favor si pudiéramos compartir esta información. Es la señorita Marisol Águila Romero, que se perdió desde el viernes pasado en Naucalpan. Pues bueno, esas noticias lamentables que ocurren en este país. Bueno, Liliana, yo creo que en este sentido van las preguntas. ¿Cómo hacemos para inculcar una cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la justa medianía que pregona Andrés Manuel, que es el concepto juarista de la justa medianía, en una sociedad que, bueno, hemos de decirlo, al mexicano es ese de si no avanzas, si no transas, no avanzas, ¿no? Y la corrupción en este país no solo es de la alta corrupción, empieza desde el momento en que para no hacer una fila le damos un billete oye, pues sácame los boletos y no hago fila, le pagamos al franelero para que nos cuide, aunque la calle es de todos, yo te pago al franelero para que me cuides, o al policía que me una multa. Empieza desde abajo y va hacia arriba. Entonces, ¿cómo logramos inculcar una cultura en contra de la corrupción que está tan arraigada? Sí, mira, Carlos, yo pienso que tiene que haber un compromiso serio de impulsar los contrapesos. Dejar que las instituciones que se crearon para esto funcionen, porque no se les ha dejado funcionar y generalmente se les quiere capturar. Y hay muchos contrapesos, es decir, escuchar un contrapeso es la ciudadanía, las organizaciones, los centros de investigación, pero también, por ejemplo, los contrapesos que ya existen, dejar que se consolide y dejar que opere, porque no se ha dejado el Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, que es la encargada de fiscalizar los recursos. Y también por eso nosotros, las organizaciones México Evalúa y otras organizaciones que nos hacemos llamar el colectivo peso, porque somos 9 organizaciones que trabajamos por un presupuesto sostenible, estamos proponiendo esto que te comentaba, un consejo fiscal. ¿Y por qué, Carlos? Porque actualmente si los políticos aprueban un gasto o una deuda sin analizarla, y digamos que le dan el cheque en blanco al gobierno, no hay ningún costo. Ellos no asumen ningún costo por esta falta de análisis. Ellos no asumen ningún costo por su votación o por su toma de decisión. Entonces, un consejo fiscal ayuda a que haya un costo para ellos. ¿Y cómo ayuda? Porque es una voz autorizada. Necesitamos que haya voces autorizadas que salgan y que digan, esta deuda que tú estás aprobando no se vale, porque no sabemos ni para qué se va a gastar. Si vas a aprobar esta deuda, dime qué impacto va a tener y dime qué proyectos y qué programas se van a financiar. Y un consejo fiscal es eso, una voz autorizada que sale y dice, ¿sabes qué? Necesitamos poner un techo de deuda. No te puedes endeudar más de este límite, porque las consecuencias son estas y estas. Y también es una institución que hace, evalúa cuánto cuesta una política pública. Me estás diciendo que quieres hacer tienes esta propuesta, aquí están los costos, aquí están los beneficios, tu propuesta no es viable, o tu propuesta sí es viable.
necesitamos fortalecer esas voces que suban los costos, que actualmente nadie enfrenta un costo. Carlos, creo que esa es una manera. Ahora, yo te tengo que decir que la nueva administración ha dicho que sí quiere ir por un consejo fiscal como el que estamos proponiendo. Y de lo que se trata, Carlos, es de que esta vez haya el compromiso de no querer capturarlo y dejarlo que se le diseñe con las características adecuadas para que realmente funcione. Porque fue lo que pasó con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Desde su diseño está controlado y está intervenido por los partidos políticos en muchas prácticas. Bien, doctor Cárdenas, precisamente este asunto de la corrupción también, ¿qué pasa con el nombramiento del fiscal? ¿No? O sea, porque, realmente se corre el riesgo, o sea, realmente se podrá ser autónomo, porque incluso el propio Andrés Manuel lo ha dicho, o sea, que no tiene tanta confianza en estos contrapesos que suponen las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿son necesarios esos contrapesos o podríamos correr el riesgo de regresar a un presidencialismo total de qué hora es, la hora que usted diga, señor presidente? Sí, el miedo o el temor de muchos sectores de la población es que la presidencia de López Obrador sea una presidencia sin contrapesos. Y esto caracterizaría al régimen de López Obrador como un régimen populista, ¿no? Un régimen populista es aquel en donde pues se llega al poder tal vez por vías democráticas, pero después, como se gobierna sin contrapesos, puede ese régimen pues desembocar en situaciones no democráticas. Es el temor. Pero del otro lado, del lado de López Obrador, pues están las voces como las de Jesús Ramírez Cuevas, que hablaba hace un momento con Liliana, que contestó una pregunta de Liliana Ruiz. Y hay una desconfianza en muchos sectores de Morena y del entorno de Andrés Manuel. Yo las escuché mucho cuando me tocó ser constituyente de la ciudad, que les parece no muy acertado este tema de la autonomía de los llamados órganos autónomos. Porque pues si analizamos todos los que existen, todos los órganos autónomos que existían antes del sexenio de Peña y que fueron diseñados durante su gobierno, son más de 10 órganos autónomos, pues todos ellos en sus titulares dependen del nombramiento mayoritario de las cúpulas de los partidos que tienen el poder en las cámaras, en diputados o en senadores. Los consejeros del INE fueron nombrados por los 3 partidos mayoritarios en la Cámara de Diputados, los magistrados electorales, pues por la mayoría de los partidos, 2 partidos que controlaban el Senado de la República, los comisionados del INAI igual, en fin, son órganos formalmente autónomos, pero como decía él, capturados por el poder político o el poder económico, que influye en las designaciones de los titulares de de esos órganos. Entonces hay que pensar la autonomía, yo creo hay que reformularla y pensarla de otra manera, cómo designar a los titulares de los órganos autónomos, cómo estructurar internamente a esos órganos autónomos para que tengan independencia. Por ejemplo, un debate muy importante que existe en torno a la fiscalía que me preguntabas es, bueno, vamos a designar a un fiscal autónomo, pero ¿qué ocurre, aunque sea muy autónomo el fiscal, si los agentes del Ministerio Público que forman parte de la fiscalía pues no tienen independencia interna respecto al fiscal autónomo? Reciben instrucciones, reciben órdenes, orientan las investigaciones, las carpetas de investigación al contentillo o al interés del fiscal general autónomo. Entonces se trata de un diseño pues muy diferente de la autonomía, un diseño de la autonomía que tiene que ver con otro método de elección de los titulares de los órganos autónomos, y ahí yo he escuchado poco de las ONGs, tal vez México Evalúa tenga algo que decir al respecto, pero no, siguen con el mismo esquema de reparto de cuotas. Claro, agregan algunos mecanismos. Por ejemplo, aquí en la Constitución de la Ciudad de México se incorporó en la Constitución lo que se llama el Consejo Ciudadano,
para designar a consejeros de la judicatura y a titulares de otros órganos autónomos, pero es un grupo, pues sería un grupo de ciudadanos, sí, académicos, de ONGs, etcétera, pero puede ser que esos ciudadanos o esos integrantes de ONGs pues también respondan a intereses que están detrás del mundo académico o de las propias ONGs, ¿no? En México sabemos que hay ONGs patrocinadas por grupos empresariales, tanto nacionales como internacionales. Yo que trabajo en la UNAM, pues sé que pues hacemos muchos trabajos para el gobierno federal en turno, y en otras áreas de la UNAM o de universidades públicas y privadas se hacen trabajos a favor de la iniciativa privada y se cobra por ellos. Entonces, ¿qué autonomía puede tener un académico? Un académico carece de ideología, es un ser neutro, o un integrante de una ONG, ¿hasta dónde llega su neutralidad o su imparcialidad? Es un tema interesante, sí. Yo creo que desde luego hay que luchar por la autonomía. Esos órganos sí son importantes, porque son contrapesos al poder fáctico y al poder de los partidos y al poder del gobierno en turno, pero hay que pensar muy bien el diseño que deben tener esos órganos autónomos para que sean independientes. Bien, tenemos más llamadas. Esta nos llega por nuestro perfil de Facebook. Jesús Lee dice: Liliana Ruiz está proponiendo un sistema tal como administración por objetivos y pago por méritos. Si es así, podría dar algunos ejemplos de países que pudiéramos tomar como modelos. También seguimos con las siguientes llamadas. Ramiro Robles de Nesa dice: los funcionarios que están renegando por la reducción de salario, es ahí donde pueden demostrar su amor por México. Yo con 200 o 300 mil pesos mensuales, yo no serviría en México. Ahí está el amor por el servicio a México. Dicen ellos mismos, sin que le bajen el sueldo, se van a dedicar a robar. Porque eso, ¿qué es eso que no lo hacen con el poder que tienen? Felicitaciones a Radio Educación. Y es esta, y Georgina de Gustavo Madero: estoy en contra del nuevo aeropuerto. Dijo AMLO que iba a hacer una consulta y ahora hace trato con Peña Nieto. El lago tiene mucha fauna y flora, no se dejen llevar por lo económico. Pues bueno, nos quedan 3 minutitos. Yo le pediría a cada uno de nuestros invitados una brevísima conclusión de este programa. Liliana, ¿es factible, no es factible? Que ¿se puede o no se puede con la austeridad? Y bueno, como dices, no solo es austeridad, hay otras cuestiones, ¿no? Carlos, mira, yo creo que sí se puede, pero habría que tomarla con mucha seriedad. Gran parte de lo que nos ha pasado es que hacemos políticas públicas sin un análisis adecuado, sin un diagnóstico, sin información clara de las implicaciones, de los impactos, de los costos, de los beneficios. Entonces, justamente es lo que hay que tratar de no hacer. Si vamos a tomar una decisión, tenemos que tener todo un análisis de por medio que guíe y que justifique que esa es la mejor decisión, que nos quedemos muy tranquilos, que esa es la política pública que va a funcionar. Entonces, y en términos de política fiscal, de ingresos, gasto y deuda, con mayor razón. Si vamos a salir a hacer una propuesta de política pública, tiene que estar muy bien sustentada. Perfecto. Doctor Jaime Cárdenas. Sí, yo creo que el tema de la austeridad pues ya llegó para quedarse, es inevitable. Hay un fuerte reclamo social, hay un rechazo a las altas prestaciones de los altos funcionarios públicos, y va a imponerse pues lo que ya establece la Constitución desde el año 2009, de que nadie puede ganar más que el presidente, y si el presidente ha decidido ganar 108 mil pesos o 109 mil pesos, pues todos tendrán que ganar menos que él, tarde que temprano. Eso yo creo que no va a tener vuelta de hoja. Si la Corte se niega, pues te digo, está el expediente de la reforma constitucional al artículo 94, y coincido con Liliana en muchas cosas de lo que ha dicho. El manejo discrecional del presupuesto. Me tocó en 2016, por mi trabajo académico, conocer de cerca el juicio político contra Dilma Rousseff. Me imagino, Liliana, que más o menos sabes por qué fue. Tú que pides consecuencias para los que manejan el presupuesto de manera discrecional. Dilma Rousseff procedió a su juicio político, su impeachment, por hacer una adecuación presupuestal sin autorización del presupuesto. La adecuación presupuestal no la hizo para embolsarse ella el dinero.
el gasto se cambió de una partida a gasto social, era para gasto social, para gasto al campo, pero los opositores a Dilma Rousseff dijeron no, técnicamente esa adecuación debía tener, de acuerdo a la Constitución brasileña, la autorización del Congreso, y se hizo sin esa autorización y por lo tanto procede la destitución. Oiga, es que Dilma no robó un peso, el dinero no fue para ella, sí, pero manejó discrecionalmente el presupuesto según los adversarios. Entonces yo creo que sí es importante que en la Constitución o en las leyes secundarias, por ejemplo en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establecieran consecuencias jurídicas para las adecuaciones presupuestales hechas sin justificación, ¿no? Hay que analizar los supuestos, transferencias presupuestales, subejercicios, ¿no? O sobreejercicios en partidas superfluas. Todo eso debería tener consecuencias penales, políticas, civiles, de responsabilidad administrativa, que actualmente no existen. Perfecto, pues yo doy las gracias a Liliana Ruiz y al doctor Jaime Cárdenas. Siempre es un gusto tenerlos aquí en este programa Relieves. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Buenas noches al auditorio y a ustedes. Justicia, no venganza. No, 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 no. No, 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 no. Yo no soy corrupto. No. Justicia, no venganza. Participamos en esta edición de Relieves, en los reportajes y la musicalización Manuel Mora, los controles técnicos en cabina y estudio de Raúl Núñez, la asistencia de producción de Gabriela Pérez, la producción de Víctor Bárcenas, y al frente del micrófono se despide de ustedes Carlos Calzada, que los invita a sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 20:30 horas en una emisión más de Relieves. Gracias, muy buenas noches. Relieves.